buenas tardes para todos. En la tarde de hoy, en el día de hoy, vamos a iniciar la guía de estadística. La idea es empezar a trabajar la guía con diferentes conceptos aplicados que nos ayuden en el desarrollo del programa de gestión empresarial o de todo el manejo a nivel administrativo en una organización. Entonces, por ende, vamos a ver los diferentes conceptos de estadística, pero relacionándolos directamente con la gestión en la organización. Muy bien, entonces para que arranquemos esta guía, primero que todo entendamos que la estadística una, es una materia, es una rama de las matemáticas que lo que busca es generar la recopilación de datos, generar un posterior procesamiento de los mismos. Cuando hablamos de procesamiento es aplicar ciertas herramientas de tipo matemático, ciertas operaciones matemáticas que permitan la interpretación y análisis de la información. Entonces, teniendo en consideración esto, vamos a poder generar información. Esa información que se genera de ese procesamiento de los datos debe permitir la toma de decisiones. En este caso, como estamos hablando de contextos organizacionales o empresariales, la idea es que permitan la toma de decisiones a nivel empresarial. Entonces, considerando este panorama, vamos a iniciar esta guía tratando desde el punto de vista de estadística las investigaciones de mercado, ¿sí? Las investigaciones de mercado o aquellas investigaciones que permiten la recolección de datos para su posterior análisis. Entonces, ¿cómo recopilamos información? O mejor dicho, información no, datos. ¿Cómo recopilamos datos? No podemos hablar de que estamos recopilando información porque no tiene ningún tratamiento todavía. Entonces, hablemoslo más bien de simplemente recopilar datos y posterior generar un análisis. Muy bien, entonces, para recopilar datos tenemos diferentes técnicas que las presentamos acá. La primera de ellas sería, por ejemplo, la utilización de un cuestionario, también la observación, la encuesta o la entrevista. De acá va a surgir información y entendamos que estos se denominan instrumentos de recolección de datos. Entonces, por ejemplo, observación, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de que usted se puede sentar y puede empezar a analizar el comportamiento del consumidor cuando se dirige a una tienda. Cuando se dirige a una tienda, en esa observación usted puede ir anotando, por ejemplo, qué conductas va tomando la persona, los puede medir en términos cuantitativos o en términos cualitativos. Entonces, por ejemplo, con la observación, cuánto tiempo se demora en la tienda, ¿sí? Con la parte cualitativa, por ejemplo, qué comportamientos tiene esa persona. Entonces, considerando eso, vamos a mirar también la encuesta. Vamos a mirar la encuesta y la encuesta como tal funciona muy similar al cuestionario. Normalmente es un papel que se le entrega o a través de una aplicación, pues ya que estamos en una era digital, es un instrumento que yo le entrego a una persona para que resuelva diferentes preguntas, ¿sí? Unas preguntas que han sido prediseñadas, preelaboradas, buscando un objetivo, ¿sí? Establecer o resolver una pregunta. Entonces hay que partir de eso. La recolección de datos tiene un propósito y el propósito es tratar de responder una pregunta o tratar de validar un fenómeno. Pues cuando le digo, por ejemplo, que hay que resolver una pregunta, podemos mirar lo siguiente. ¿Por qué está dándose el decrecimiento en las ventas de la organización? ¿Sí? Eso es una pregunta, como también nos podemos preguntar cuál es el nivel de satisfacción de los clientes, ¿sí? Y cuando hablamos de fenómenos, estamos mirando que cada una de esas preguntas trae un fenómeno consigo. Por ejemplo, cuando le decía el decrecimiento de las ventas, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno como tal es por qué están decreciendo, qué es lo que lo está causando. Entonces, normalmente la estadística a través de la investigación, en este caso nos vamos a concentrar en la investigación de tipo cuantitativo, o sea, a través de números para poder medir diferentes conceptos estadísticos, cómo entonces
pueden resolver una pregunta, cómo pueden dar un norte y cómo pueden mostrarnos información relevante para la toma de decisiones. Por último, tenemos el tema de la entrevista. Simplemente es una persona realizando un sinnúmero de preguntas en donde lo que va haciendo es llevando una guía metodológica acerca de las mismas preguntas y digamos que aquí hay una pequeña intervención, aquí hay un diálogo entre dos personas. Cualquiera de estos elementos nos permiten recopilar datos, pero esa recopilación de datos tiene que estar orientada a un público específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar los siguientes conceptos y vamos a ver entonces estadística aplicada en investigaciones de tipo cuantitativo, como les había mencionado. Entonces, cuando yo trato de hacer un estudio, cuando yo trato de hacer una investigación, yo lo primero que tengo que determinar, y nos vamos a concentrar en este diagrama de la izquierda, nos vamos a concentrar en, primero que todo, determinar qué es un universo, ¿sí? El universo es el espacio en donde se ubican las personas o, digamos, lo que lo vamos a denominar como unidad muestral, pero esencialmente son personas o cosas o inclusive pueden ser animales, es donde se ubica ese conjunto de personas. Entonces estamos hablando de un contexto global, estamos hablando de un lugar, precisamente estamos hablando de un espacio, un lugar. Entonces yo si le digo a usted, nosotros vamos a hacer una investigación y la investigación es acerca de las razones por las cuales los niños de 5 a 6 años, ¿sí?, tienen diferentes comportamientos. Entonces, ahí estamos delimitando que el universo son aquellos niños que están en ese rango de edad. Lo mismo cuando hacemos un estudio en una organización, en una empresa, por ejemplo, cuando queremos determinar la satisfacción del consumidor. ¿Quién es el universo? El universo serán todos aquellos consumidores que van a nuestra organización y que efectivamente compran. No harán parte del universo aquellas personas que no nos compran o como veíamos en el caso, en el ejemplo de los niños, por ejemplo, un niño de 10 años no aplica en nuestro estudio, no hace parte del universo. Muy bien, la población hace un poco de relación a ese universo, ¿sí? Entonces ya empezamos como a extractar un poquito y aquí vamos a tratar de cuantificar. Cuando nos hablan de población, nos están pidiendo cuál es el tamaño de ese universo o cuántos elementos o cuántas personas están dentro de ese universo. Entonces, vuelve y juega el caso de los niños. Niños de 5 a 6 años. Entonces, podríamos determinar que la población de niños de 5 a 6 años son 10.000, ¿sí? Obviamente tenemos que tener un referente que nos valide esta afirmación que hemos hecho. La muestra va a ser un pequeño subgrupo, un pequeño conjunto muy pequeño de esa población que yo voy a tratar de extraer. Porque si yo quiero adelantar un estudio, yo tengo la posibilidad de preguntarle a cada uno de los elementos que conforman la población, o sea, cada una de esas personas que conforman la población, o simplemente sacar una muestra que me permite proyectar las respuestas o los resultados. Y aquí vamos a hacer como un pequeño símil, es como cuando nos hacemos una prueba, un examen médico a través de una prueba sanguínea, ¿sí? Entonces usted puede ver, y aquí nos vamos a remitir al diagrama de la derecha, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, su sangre es la población, es el universo, ¿y qué hacen cuando toman una muestra de sangre? Pues entonces simplemente sacan un pedacito o un poquito de esa sangre y la idea es analizarla para posterior proyectar los resultados. Por ejemplo, si es diabético, si tiene triglicéridos, si tiene azúcar, lo pueden hacer con una sola gota de sangre proyectándola a la población, o sea, a todo el conjunto de su sangre.
Más o menos eso pretende una investigación, o al menos eso es lo que pretendemos a través de esta primera clase de estadística. Empezar como a determinar ese tipo de análisis de una población, ¿sí? Planteándonos una pregunta y entendiendo que vamos simplemente a evaluar un pedacito de ese conjunto de la población. Entonces, si yo digo voy a hacer un estudio y el estudio tiene la población y el universo están conformados por, vamos a decir, 10.000 personas, ¿sí? Cuando hablamos de 10.000 personas, entonces nosotros estamos hablando que eso es lo macro, pero no vamos a ir a preguntarle a las 10.000 personas por un caso puntual, una pregunta puntual o un cuestionario, aplicar un cuestionario, una entrevista como lo veíamos ahorita. No, la idea es simplemente mirar qué cantidad de personas debo seleccionar para poder hacer el estudio y que sea proyectado a toda la población. Entonces yo, por ejemplo, de un grupo de personas de 50, para poner un ejemplo, grupo de personas de 50, podríamos decir, listo, voy a coger 10 personas de ahí y les voy a preguntar cuáles son sus gustos frente a la comida, al trago, frente a la rumba. Y si yo analizo esas 10 personas, pues posiblemente pueda concluir con las 50 totales. Pues estas personas me responden, a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta la comida rápida, ¿sí? A mí me gusta la ropa de moda X. Entonces yo podría sacar una conclusión de todo el conjunto sin tener que preguntarle a todo el mundo. Entonces eso es lo que vamos a pretender aquí, aprender un poquito cómo hacer esas proyecciones aplicando la estadística a la investigación. Muy bien. Vamos a tratar de poner un poquito más simple esto que le acabo de mencionar, y aquí nos están planteando un pequeño problema. Entonces nos dicen, se desea estudiar y entender el comportamiento de la cartera de la Universidad X. Entonces, cuando estamos diciendo el comportamiento de la cartera, estamos viendo que están preguntándose por las cuentas pendientes o por las cuentas no pagadas o por las cuentas por cobrar de los usuarios. Y aquí nos dicen con el ánimo de determinar las causas que lo originan. Entonces, toda investigación tiene que partir de una pregunta, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta como tal es entender cuáles son las causas que originan que la empresa tenga una cartera, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que el universo son los estudiantes, ¿cierto? De la Universidad X, pero la población va a ser un subconjunto de ese universo, ¿sí? Porque únicamente nos interesan aquellos estudiantes con un estado de pago pendiente. No tiene sentido que yo tome del universo y los lleve a la población a aquellos estudiantes que están al día, ¿sí? Aquellos estudiantes que de pronto no tienen ninguna deuda. ¿Por qué? Porque no hacen parte del público objetivo del estudio. Yo no le puedo preguntar a una persona, oíste, vos por qué debes, cuando la persona no debe absolutamente nada, y preguntarle, oíste, ¿y cuál es la causa de que debas, señor? Pero es que no debo. Entonces, no tiene sentido tomarlo como referente en la población. Entonces, entendamos, el universo es un conjunto un poco más grande, ¿sí? En este caso están contenidos los estudiantes que deben y los estudiantes que no deben, y la población puntual para este estudio va a ser extractar de esa población, de ese universo, perdón, va a ser extractar a aquellos estudiantes que tienen un estado pendiente. La muestra es que vamos a seleccionar una pequeña cantidad de personas que deben a la institución, y se les va a encuestar o se les va a preguntar o se les va a hacer un estudio para poder determinar cuáles son las causas que lo originan. Como le mencionaba ahorita, la idea es que sea proyectado con cierto nivel de confianza, ¿sí? O con cierta aproximación a toda la población, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a continuar. Vamos a mirar lo siguiente. Resulta
En estadística vamos a encontrar que existen diferentes tipos de población. En este caso vamos a encontrar dos. Hay unas poblaciones que podemos llamar infinitas, y las poblaciones infinitas son aquellas que no conozco cuántas personas o cuántos elementos o cuántas unidades muestrales existen. Y aquí hay un pequeño ejemplo, por ejemplo, número de especies animales. Entonces, no está definido, no lo sabemos, entonces al no saberlo, lo consideramos como una población infinita. Lo mismo si una empresa, por ejemplo, se preguntara, voy a lanzar un producto al mercado y ese producto que va a sacar al mercado tiene un número de consumidores, sí, pero usted no sabe qué número de consumidores le van a comprar el producto, entonces sería una población infinita porque ustedes conocen realmente cuál es el número de personas que conforman esa población. Y por otro lado tenemos las poblaciones finitas, que es cuando conozco el número de personas o de elementos o de unidades muestrales que están ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, queremos saber en Colombia cuál es la religión predominante. Entonces, sabemos que Colombia tiene un número de habitantes, ya está previamente preestablecido, entonces es una población totalmente conocida, ¿sí? Entonces, digamos que podemos tomar camino inicial con poblaciones infinitas cuando no conozco el número de personas y poblaciones finitas cuando sí conozco el número de personas. Normalmente los estudios se hacen con poblaciones finitas porque digamos que el conjunto de la población sí está definida y por lo general se tienen bases de datos que nos permiten a nosotros tener a estas personas. Muy bien, vamos a continuar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para nosotros determinar las diferentes muestras poblacionales, como le decía ahorita, tratar de extraer de la población esa pequeña muestra, vamos a seguir unos modelos matemáticos. Y aquí nos tenemos que hacer dos preguntas, como lo veíamos ahorita. Bueno, inicialmente, ¿mi población es finita o infinita? ¿Conozco el número de elementos o el número de personas que están ahí o no lo conozco? Entonces, dependiendo de esto, voy a determinar qué método voy a utilizar. Si voy a utilizar el método de poblaciones infinitas o el método de poblaciones finitas. Ya vamos a ver qué es esta fórmula y qué nos plantea la fórmula como tal. Muy bien, entonces vamos a tratar de entender cada uno de estas letras que se encuentran allá y para eso aquí tenemos una parte pequeña donde vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces vamos a arrancar. Hay una primera letra que es la letra N, que en este caso es la que tenemos acá, digamos que sería lo que estamos buscando a través de la fórmula. Y lo que estamos buscando a través de la fórmula se llama N, que sería el tamaño de la muestra. O sea, el número de personas que voy a encuestar, que voy a entrevistar. ¿Listo? Y por otro lado tenemos una N mayúscula. La N mayúscula normalmente únicamente se va a utilizar en poblaciones finitas porque efectivamente conozco la población. Vea si usted puede aquí observar en la fórmula de población infinita, en ningún lado encuentra la N mayúscula. ¿Por qué? Porque precisamente usted no conoce el tamaño de la población. Mientras que en la fórmula de población finita sí tengo esa variable incorporada porque sí conozco el número de personas que conforman esa población. Muy bien. Vamos a mirar que en ambas fórmulas hay una variable z. La variable z quiere decir lo siguiente: nivel de confianza del estudio, ¿sí? Teniendo en cuenta un porcentaje de confiabilidad de los resultados, ¿cierto? Entonces, la variable z lo que nos va a decir es, usted cuando haga el planteamiento de una investigación, usted tiene que partir de la base de que
¿Qué porcentaje de confianza quiere en los resultados? Obviamente, el porcentaje de confianza, entre mayor sea, va a ser mucho más verídico lo que se proyecta, ¿sí? No tiene sentido hacer una investigación de mercado o una investigación de tipo cuantitativo cuando usted al aplicar el nivel de confianza diga yo quiero un 10% de confianza. ¿Para qué? Eso es muy impreciso, ¿sí? Entonces usted va a decir, vamos a lanzar una pregunta. ¿El consumidor compraría el producto con un porcentaje de confianza del 10%? ¿Será que sí lo compra? Si me sale que en la respuesta es que sí, estamos hablando de que es un nivel de confianza muy bajito y la idea es trabajar con estos que les traigo acá, con el 99%, con el 98%, con el 95% y con el 90%. Bueno, ¿por qué no está el 100%? Sencillo, porque cuando yo quiero un nivel de confianza del 100%, me toca hacerle la pregunta o me toca hacerle el estudio a cada una de las personas que conforma la población. Entonces eso normalmente se conoce como un censo, ¿sí? Que nosotros de hecho lo vivimos a través del censo que realiza el DANE y la idea es encuestar a cada uno de los hogares del país y digamos que ese va a tener una confianza cercana al 100% debido pues a que no estoy dejando a nadie por fuera al preguntarle a todos. Pero normalmente, como le digo, pues si usted quiere un porcentaje de confianza en los resultados de su estudio, pues usted va a tomar la decisión si usted quiere un nivel de confianza del 99, del 98, del 95 o del 90. Para cada uno de ellos hay un valor de esa letra Z. El valor de la letra Z está acá al frente, se lo estoy presentando al frente. Y cuando yo tomo, por ejemplo, quiero un porcentaje de 99% de confiabilidad en los resultados, voy a tomar un valor Z de 2,57. Cuando yo quiero un porcentaje de confianza del 98%, pues voy a tomar un 2,32. Y cuando es un porcentaje del 95%, el 1,96 y del 90%, 1,64. Muy bien, ¿estos valores de dónde salen? Entonces resulta que la campana de Gauss, que también es un tema pues, que atañe a estadística, eh, ya está prediseñada, es una tabla prediseñada, ¿sí? De donde nosotros vemos, según el porcentaje de confiabilidad, cuál es el nivel de confianza, ¿sí? Más adelante les muestro la, la tabla como tal, ¿sí? Pero entonces ya sabemos que es un modelo prediseñado, no tiene ninguna fórmula, únicamente digamos que es una lista de consulta. Simplemente voy y consulto, yo quiero un porcentaje del 80% de confianza y ella me va a arrojar un valor de confianza Z. Bueno, muy bien. Vamos a mirar, por allá también había una letra P, que lo que significa es cuál cree usted que puede ser la probabilidad de éxito de responder esa pregunta que usted se está haciendo. Entonces, por ejemplo, allá arriba teníamos una pregunta, determinar cuáles son las causas que generan la cartera de una empresa. Entonces, ¿qué probabilidad cree que al aplicar el estudio usted efectivamente determine esas causas? Entonces acá nosotros tratamos de estimarla y eso se estima normalmente con un 50% de probabilidad de éxito. Quiere decir que usted le da un porcentaje del 50% al éxito, pero al mismo tiempo le da un 50% de probabilidad al fracaso. Entonces, el tema de probabilidad es como cuando yo le digo, ¿cuál es la posibilidad de que al tirar una moneda salga cara y cuál es la probabilidad de que salga sello? Pues resulta que es 50 que salga cara y 50 que salga sello, porque en este caso serían dos caras y tengo la probabilidad de que caiga o sello o cara, entonces tengo 50-50.
Entonces, normalmente lo que se hace en la aplicación de estudios o de análisis es que vamos a crear una probabilidad de que vamos a responder la pregunta del 50%, y en el caso de la Q estamos hablando de la probabilidad de fracaso. Entonces, inclusive mire que acá está planteado 1 menos P. O sea que si yo le estaba planteando ahorita que si la probabilidad de éxito es el 50%, a 1 le vamos a restar el 50%. ¿Cuánto nos queda? Pues nos queda 50%. ¿Sí? Inclusive no sé si de pronto lo hacemos acá a un lado. Vamos a coger 1 y le voy a restar la probabilidad de éxito, que sería 50%. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 50%. Normalmente puede que la probabilidad de éxito sea diferente, o sea, por ejemplo, mayor. Puede decir, pues yo creo, voy a confiar que la probabilidad de éxito va a ser del 95%, ¿sí? O inclusive del 100%. ¿Qué va a ser este valor dentro de las fórmulas que vimos en la parte superior? Cuando usted más desconfía de la probabilidad de éxito, o sea, entre más bajita sea la probabilidad de éxito, vamos a poner por ejemplo un 10%, nos va a implicar hacerle las preguntas o hacerle la investigación a mayor número de personas, ¿sí? Pero si usted tiene, por ejemplo, un grado de confianza, una probabilidad de éxito del 95%, va a reducir el número de personas a las que les va a preguntar. Entonces, usted ya determina qué nivel de probabilidad de éxito utiliza, pero normalmente se utiliza el 50%. Y en el caso de que sea el 50%, pues la probabilidad de fracaso normalmente va a ser el otro 50%. Entonces, entendiendo eso, aquí tenemos las dos fórmulas. Entonces, como le decía ahorita, n significa el tamaño de la muestra, esta n minúscula que se presenta en ambos casos para infinitas y finitas. Tenemos z, que entonces ya lo veamos ahorita como nivel de confianza. Tenemos la p, que sería la probabilidad de éxito. Tenemos la q, que en este caso sería la probabilidad de fracaso. Y tenemos una letra e. La letra E es el margen de error que nos vamos a permitir tener, ¿sí? En una escala de 1 a 100, usted se va a permitir un error, ¿sí? Vamos a ver si de pronto lo tenía acá. Bueno, no lo tengo. Pero normalmente la E significa el porcentaje de error que yo me permito tener en mi estudio, ¿sí? No tiene sentido que este porcentaje de E, que puede ser 5%, ¿sí? 5% es un error aceptable, es muy bajito, pero usted no puede decir que se va a permitir un error del 85%, porque quiere decir que su información o que los resultados que obtenga van a estar demasiado errados, ¿sí? Entonces, normalmente esta E significa el error que me voy a permitir. Normalmente es una base del 5%, ¿sí? Inclusive se puede admitir errores del 10% también. Vamos a mirar la fórmula de poblaciones finitas. En la fórmula de poblaciones finitas también pasa lo mismo. N minúscula significa tamaño de la muestra. Acá tenemos entonces N mayúscula, que sería la población, el número de personas que efectivamente debo de conocer. El nivel de confianza elevado a la 2, que es aquel que da según es el porcentaje de confianza. Y tenemos entonces la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. Nuevamente tenemos el error elevado a la 2. Tenemos n mayúscula, que sería la población, que ya dijimos que la conocíamos. Le vamos a restar 1. Y vamos a seguir con esta parte del paréntesis que nuevamente nos plantea tomar el nivel de confianza, multiplicarlo por la probabilidad de éxito
y por la probabilidad de fracaso. Muy bien. Entonces, entendiendo un poquito las fórmulas, vamos a tratar de aplicarlas. Yo lo que voy a hacer aquí es dejarles claro lo de el valor E, ¿sí? Entonces vamos a dejar aquí consignado que es el error permitido en el estudio y normalmente es 5% o 10%. Obviamente mucho mejor trabajar con el 5% porque nos va a dar mayor precisión en los resultados que tengamos. Y este tema de la precisión y de la probabilidad de éxito son fundamentales a la hora de aplicar un estudio, debido a que si usted, por ejemplo, está sacando un producto al mercado y quiere saber si ese producto lo van a comprar, entre más precisos sean sus datos, pues mayor claridad le van a dar a usted si efectivamente lanza ese producto o no al mercado. Listo, perfecto. Entonces vamos a tratar de reducir eso un poquito y vamos a tratar de aplicarlo. Muy bien, entonces acá vamos a calcular una población infinita teniendo en cuenta, digamos, esta información que nos presenta. En este ejercicio entonces nos dicen lo siguiente: calcule la muestra de personas, que serían elementos muestrales o unidades muestrales, así se llama técnicamente, considerando que, entonces primero le dicen, se desea determinar la aceptación o compra de un producto nuevo en el mercado, el número de clientes potenciales se desconoce, que es lo más común en este tipo de casos, ¿sí? Realmente no sé o no identifico cuáles personas podrían comprar mi producto. Digamos que yo tengo un aproximado, pero no tengo un dato real. Entonces lo que hago es recurrir a la metodología de población infinita y trabajar con ese modelo. Muy bien, entonces me dice, se requiere tener un nivel de confianza del 99%, o sea, quiero que los resultados sean muy confiables. Voy a asumir que tengo una probabilidad de éxito del 50% y me va a permitir un error en los resultados del 5%. Entonces, considerando eso y teniendo en cuenta que la probabilidad de éxito es del 50, pues diríamos que lo primero que habría que hacer es determinar la probabilidad de fracaso. Si tenemos la de éxito, vamos a encontrar la de fracaso, que tal cual lo vimos en la parte de arriba, o lo veíamos acá, la probabilidad de fracaso es 1 menos la probabilidad de éxito. Entonces vamos a hacerlo por aquí a un ladito. Vamos a calcularlo aquí a un ladito. Vamos a hallar Q, donde Q es igual a, vamos a tomar entonces en consideración 1 menos el 50%, que es la probabilidad de éxito. Eso nos da como resultado, entonces 1 menos 50%, eso nos da como resultado un 50%. Listo, perfecto. Teniendo todos los datos que nos pide la fórmula, la idea es que tratemos de simplemente resolver la pregunta y vamos a tratar de seguir la instrucción de la fórmula. Entonces usted lo puede hacer en su calculadora, lo puede hacer en Excel, como usted desee. Yo le voy a tratar de explicar cómo puede aplicar la fórmula. Entonces, primero que todo, sigamos la instrucción de abrir un paréntesis. Listo. En esa instrucción como tal, lo que vamos a hacer es poner el valor Z. Recuerde que Z es el nivel de confianza que habíamos determinado, que es un 99%, y que ese 99% debo ir a consultarlo en la parte superior, aquí donde están los porcentajes de confianza, y dice que el valor de Z, cuando quiero un porcentaje de confianza del 99%, es 2,57.
Entonces pongámoslo acá a un ladito. Entonces vamos a decir, si se quiere tener un nivel de confianza, pues el valor de la z es 2,57, tal cual como acabamos de observar en la tabla arriba, ¿sí? Entonces recuerde consultar acá. Perfecto, entonces ahora sí, vamos a expresar la fórmula. Entonces sería valor de z que es 2,57. Vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces en la calculadora usted tiene la posibilidad de hacerlo con exponencial. En el computador hay una tecla que se llama algr, se presiona. Al dejarse presionada al lado de la letra ñ hay unos símbolos. Normalmente ahí encontramos en el lado derecho de la letra ñ, le damos a dar simultáneamente al GR y la tecla al lado derecho de la L, y posterior escribimos 2. Entonces ahí elevamos el número al cuadrado. Listo. Si de pronto es muy difícil y si de pronto no es posible hacerlo, sacar esta expresión del exponencial, recuerde que esto significa 2,55 por 2,50, perdón, 2,57 por 2,57. O sea, también se podría expresar de la siguiente manera: 2,57 por 2,57, y eso es lo mismo que decir nivel de confianza elevado a la 2, ¿sí? Entonces, como le quede más sencillo. Muy bien, ahí lo elevé al cuadrado, lo vamos a multiplicar, según lo que nos dice la fórmula, por la probabilidad de éxito, que habíamos determinado que era un 50% según lo que nos dice el ejercicio, y lo vamos a multiplicar por la probabilidad de fracaso. La probabilidad de fracaso también habíamos determinado que era otro 50%, y lo hicimos en esta parte izquierda, ¿sí? Que fue cuando hallamos la Q. Perfecto, entonces ahí tenemos la parte de arriba, y recuerde que acá salió la Q. Y por último, en la parte de abajo de la fórmula, lo único que vamos a hacer es expresar el porcentaje de error. Habíamos dicho que era un 5%, y también lo elevamos al cuadrado para cumplir con el parámetro. Recuerde, si de pronto le queda difícil poner este elevado a la 2, simplemente multiplica por la misma cantidad y está cumpliendo con el parámetro de elevarlo a la 2. Listo, perfecto. Ahí tengo planteada mi fórmula. La idea es determinar cuál es el resultado. Listo, perfecto. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de hacer la operación acá arriba, resolviendo la parte de la primera parte de la fórmula. Entonces lo que voy a hacer es 2, voy a poner el igual de Excel, 2,57, lo multiplico por el 50%, posterior lo multiplico por el otro 50%, cierro el paréntesis, enter. Entonces tengo el primer resultado. Vamos por el siguiente resultado en la parte de abajo. Entonces tenemos 5% elevado a la 2. Listo, perfecto. Entonces ahí tengo los resultados. Lo único que me hace falta sería dividir e identificar cuánto es el valor. Listo, perfecto. Entonces para eso lo que voy a hacer es simplemente mostrarlo acá a un lado para ver cuál es el resultado de nuestro ejercicio. Entonces voy a tomar este valor dividido el valor de la parte inferior, y eso me indica un resultado de 257. Listo. ¿Qué significa ese resultado de 257? Entonces debo hacerle la encuesta a 257 personas. ¿Sí? 257 personas. Eso teniendo en cuenta los parámetros dados por el ejercicio. Me va a tocar hacer un estudio a 257 personas, teniendo en cuenta que desconozco la población y teniendo en cuenta que quiero
una confiabilidad de los datos del 99%, que quiero una probabilidad de éxito o que pretendo una probabilidad de éxito del 50% y que me voy a permitir máximo un error del 5%. Perfecto. Entonces, ese fue el modelo o el ejemplo de poblaciones infinitas. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer un ejemplo con las poblaciones finitas. Para las poblaciones finitas, vamos a tratar entonces de recrear la fórmula que ya habíamos planteado y seguir las instrucciones tal cual lo hicimos con la población infinita. Entonces recuerde, infinito es que usted no conoce el límite, finito es que efectivamente conoce cuál es el límite o cuál es el número de personas. Muy bien, entonces nos dicen, calcule la muestra de personas o elementos muestrales considerando que se desea determinar la satisfacción del cliente. Entonces, de hecho, cuando las empresas quieren aplicar encuestas de satisfacción del cliente, no implica que se las tenga que realizar a todo el mundo. Simplemente puedo hacer este ejercicio que vamos a desarrollar para poder determinar a qué número de personas se lo voy a aplicar. Muy bien, aquí nos dicen, el número de clientes total que tiene la empresa es de 22.000, es un número ya conocido, lo conozco, lo tengo, por ende voy a aplicar la fórmula de población finita. Me dice que quiero un nivel de confianza del 99%, igual vamos a cambiarlo acá, la vamos a poner un 95% para que veamos una variación en el ejercicio. Y nos dicen, tengo una probabilidad de éxito del 50%. Vamos a reducir esa probabilidad de éxito a un 40% para que veamos cómo varía el ejercicio y se va a permitir un error máximo del 5%. Entonces, recuerde que de las primeras cosas que debemos hacer es, bueno, uno, consultar el valor Z para un nivel de confianza del 95%. Entonces me va a remitir a la parte superior donde está la tablita. Entonces, cuando estamos hablando de un porcentaje del 95%, el valor del nivel de confianza sería 1,96. Entonces, ese va a ser mi valor de Z. Vamos a ponerlo acá, Z 1,96. Y vamos a tratar de determinar el valor de la Q, que sería la probabilidad de fracaso, teniendo en cuenta que la probabilidad de éxito es 40%. Entonces, Q es igual, y recordemos que simplemente hago la resta de 1 menos la probabilidad de éxito, que sería 40%. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces tenemos igual, tenemos el igual y vamos a hacer la operación. Entonces aquí simplemente tomamos 1 menos 40%, que nos debe dar 60%. Vamos a expresarlo en porcentaje. Listo, entonces ya tengo todas las variables que me plantea el ejercicio para poder desarrollarlo. Listo, perfecto. Entonces lo que vamos a tratar es tratar de recrear la fórmula ya una vez que tengamos todos los valores. Entonces vamos a expresar la fórmula en la parte superior. Entonces nos dice, bueno, n, abra paréntesis y ponga el valor de la n. Entonces ya sabemos que n es el tamaño de la población, que son 22.000 clientes. Se va a multiplicar por z al cuadrado, entonces recuerde que z es 1,96 según lo que consultamos, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la probabilidad de éxito, que sería 40%, y lo multiplicamos por la probabilidad de fracaso, que en este caso sería 60%. Cierro el paréntesis, ya tengo expresada la parte superior de la fórmula. Vamos a expresar la parte inferior. Entonces abrimos paréntesis, en este caso nos dice que abramos dos, hagámosle caso. Entonces lo que vamos a hacer es, nos preguntan e al cuadrado, entonces el error al cuadrado es el 5%,
vamos a elevarlo al cuadrado, entonces a la 2. Eso se va a multiplicar por, abro paréntesis, la población, que serían 22.000 menos 1, cierro ese paréntesis y me indica que cierre otro paréntesis. ¿Listo? Perfecto. Entonces, continuamos. Más, abro paréntesis, z al cuadrado, que es 1,96 elevado a la 2, que lo multiplico por la probabilidad de éxito, que es el 40%, por la probabilidad de fracaso, que sería 60%. Y cierro dos veces paréntesis. Listo, ahí tenemos planteada nuestra ecuación. La idea simplemente sería tratar de resolverlo. Entonces, para resolverlo vamos a utilizar la misma metodología anterior. Vamos a tratar de encontrar los resultados tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, para eso simplemente vamos a formularla. Yo me apoyo en Excel. Pues tenemos 22.000 lo multiplico por 1,96 elevado a la 2, lo multiplico por el 40% y lo multiplico por el 60%. Cierro el paréntesis y ya tengo mi primer resultado. Listo, la parte superior. Vamos a desarrollar el segundo paréntesis en la parte inferior. Entonces me dice, abra dos paréntesis, 5% elevado a la 2, lo multiplico, abro paréntesis, por 22.000 menos 1, cierro ese paréntesis y me indica que cierre otro. Listo. Vamos a poner el más, abro paréntesis, 1,96 elevado al cuadrado, lo multiplico por el 40% y posterior lo multiplico por el 60%. Cierro los paréntesis. Aquí me queda entonces la parte inferior expresada así. Le doy enter y ya tengo entonces ambos resultados. Por último, lo que vamos a tratar de hacer es simplemente resolver esa división. Yo se lo voy a expresar aquí de la siguiente forma para que el proceso se vea mucho más claro. Entonces simplemente tomamos la parte superior dividido la parte inferior, damos enter y simplemente esto nos está indicando que le debemos hacer una encuesta, en este caso a 362.7. Bueno, entonces acá nos va a tocar aproximar. Entonces simplemente yo hago uso de la función de Excel, voy a quitarle los decimales y entonces aproximando debo investigar o debo preguntarle a 363 personas. A 363 personas tengo que dirigirle este estudio para poder contestar la pregunta que nos estamos planteando frente a la satisfacción del cliente. Muy bien. Cuando yo ya tengo determinado el tamaño de la muestra, ¿sí? Ya estamos hablando de que por aquí tenemos 363 y en el otro caso tenemos 257 personas. Lo que vamos a tratar de hacer es posterior determinar quiénes son los elementos muestrales o qué personas es a las que les vamos a aplicar ese estudio, ¿sí? Entonces, usted ya determinó el tamaño. Ahora simplemente falta que determine a quién le va a hacer ese estudio, esa encuesta. Entonces aquí dice, consiste en definir a quién se le hará la encuesta considerando que esté dentro de la población. Obviamente, esto es muy importante. Usted, por ejemplo, si estamos hablando del caso en la parte superior arriba, estamos hablando aquí de la población infinita, que era que usted iba a lanzar un producto al mercado, ¿sí?
y usted desconoce el número de clientes potenciales, digamos que usted puede tener en esa población, ¿sí? Puede tener ciertos parámetros, por ejemplo, cuando se habla de segmentación de mercado en el área de marketing. Entonces, por ejemplo, puede ser por edades, puede ser por sexo, puede ser por cualquier otra variable y no es posible, yo le pongo el caso, por ejemplo, si usted llega y está lanzando un producto únicamente y exclusivo para mujeres, no tiene sentido hacerle o determinar que uno de los elementos o de las personas que va a participar en el estudio es un hombre. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de mirar que hay dos métodos, los más comunes, los más usados. En este caso tenemos el método probabilístico y de conveniencia, que nos van a permitir seleccionar a esas personas que le vamos a hacer un estudio, ¿sí? O que le vamos a hacer unas preguntas. Entonces resulta que sí hay digamos, una necesidad de puntualizar que la forma probabilística es darle la posibilidad, la misma posibilidad a cualquier persona que esté en la población de participar en el estudio. Mientras que el método de conveniencia, usted simplemente va a escoger a esas personas que van a participar porque le quedan cerquita, porque son conocidos, porque, digamos, porque le conviene, ¿sí? Valga la redundancia con el método de conveniencia. Le conviene a usted realizársela a esa persona, ya sea porque le facilita el estudio, ya sea porque le facilita la aplicación de la encuesta, mientras el método probabilístico lo que está buscando es seleccionar a través de otro método las personas dándole la posibilidad, la misma posibilidad a cada uno de ellos de participar en el estudio, ¿cierto? O sea, prácticamente es seleccionar a las personas al azar. Entonces, teniendo en cuenta eso, también vamos a ver lo siguiente, que hay como unos pequeños parámetros, y los parámetros que nos dicen es lo siguiente, si mi estudio es una población infinita, ¿sí? O sea, que no conozco el tamaño de la población, utilizo el método de conveniencia por desconocer el tamaño y en algunos casos por no tener una base de datos, por ejemplo, que me permita determinar quiénes son los elementos muestrales, ¿sí? O también tengo la posibilidad, según esto me dice, si mi población es finita, utilizo el método probabilístico, ya que se conoce la población y normalmente se cuenta con una base de datos de personas, ¿cierto? O de unidades muestrales. Entonces, en investigación, normalmente el método probabilístico facilita, o mejor dicho, da mayor probabilidad de éxito a las respuestas y se puede proyectar con mayor confiabilidad los resultados de la muestra a la población. ¿Por qué? Porque le estoy dando, digamos, más seriedad al estudio, ¿sí? Mientras que aquí existe algo que se puede llamar sesgo, simplemente que la persona por estar cercana a mí, yo le puedo decir y hacerle la pregunta, ¿me comprarías este producto? Tal vez por la cercanía me respondería de forma directa que sí. Y puede ser un sesgo para el estudio como tal. Entonces entienda ese sesgo como aquel error al cual yo voy a incurrir o voy a hacer incurrir porque tengo, digamos, una cercanía con la otra persona y esa persona, digamos, no va a responder de forma objetiva. Muy bien, otra. Si no tengo una base de datos del estudio, debe ser por conveniencia, ¿sí? Si yo no tengo una base de datos para determinar a quién le voy a preguntar, simplemente me toca salir a la calle y a la primera persona que vea, me tocará aplicarle el estudio. Muy bien, para ejemplificarles esto, vamos a trabajar lo siguiente. En la siguiente pestaña, entonces dice ejemplo, vamos a tratar de hacer un ejercicio y el ejercicio nos pide lo siguiente. Se desea estudiar el comportamiento de cartera y las causas que la originan. Muy bien, entonces vamos a hacer una investigación. La idea es que se calcule el tamaño de la muestra para el estudio y se determine
la muestra, o sea, que determine qué personas van a utilizar, a participar en el estudio, en las preguntas que se van a desarrollar, teniendo ya sea el método de conveniencia o el probabilístico con los siguientes parámetros. Muy bien, entonces aquí me dicen, bueno, n, sabemos el tamaño de la n, pues resulta que aquí les voy a mostrar un poco, dice que este es el marco de la población estudiantes con pendientes de la Universidad X. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles que hay un total de 7.368 personas identificadas que tienen saldos pendientes, ¿sí? Entonces 3.368 va a ser entonces la población objetivo de mi estudio, ¿sí? Entonces este es el total de la población, es una población conocida, por ende voy a tener que implementar la fórmula o el método de la población finita. Muy bien, me están diciendo que tengo que utilizar un nivel de confianza del 95% y que si lo consultamos en la tablita es 1,96. Recuerde que el valor de z para cuando el nivel de confianza es 95 es 1,96 según lo que ya habíamos visto. Me están indicando que la probabilidad de éxito es del 60% y simplemente que la probabilidad de fracaso, en este caso, va a ser entonces, vamos a hacer la operación 1 menos ese 60% que es la probabilidad de éxito, cierro, entonces vamos a tener una probabilidad de fracaso del 40%. Listo, perfecto. Entonces aquí tengo casi todos mis datos, o mejor dicho, tengo todos los datos para poder aplicar el estudio. Simplemente, ¿qué necesito? Sé que es una población finita y al ser una población finita, pues entonces me tengo que remitir a las formulitas que habíamos trabajado acá. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de robarme la fórmula de la población infinita, finita, perdón. Entonces la voy a tomar, me la voy a llevar para el ejemplo para que nos ayude con el desarrollo. Inclusive la voy a pegar por acá para que la tengamos como referente a la hora de desarrollar el ejercicio. Entonces, muy bien, vamos a tratar de desarrollar esa n y vamos a reemplazar, yo voy a reemplazar los datos para que nosotros veamos cómo funcionaría. Bueno, entonces, primero que todo, en la parte de arriba me están pidiendo n, entonces recordemos que n sería la población, 7.368 personas. La idea es multiplicarlo por el nivel de confianza, que es 1,96. Lo elevo al cuadrado. Muy bien, lo multiplico por P, que recordemos que P es del 60%, la probabilidad de éxito que me dieron en el ejercicio. Aquí lo tenemos como probabilidad de éxito. Y probabilidad de fracaso tenemos el 40%. Listo, perfecto. Entonces ahí ya tengo la parte superior de mi fórmula. Lo que vamos a tratar de hacer entonces es desarrollar la parte inferior. Listo, perfecto. Entonces, en la parte inferior, nuevamente abrimos 2 veces paréntesis según me indica la fórmula. El error, vamos a ver si nos dan el error, nos dicen que el error es del 5%, el 5% lo elevamos a la 2, lo multiplicamos, abrimos paréntesis, dice n-1, recuerde que la población son 7.368, menos 1, cierro el paréntesis, me indica que cierre 2 veces, lo voy a sumar, abro paréntesis, 1,96 elevado al cuadrado por P, que sería 60%, y por Q, que sería 40%. Cierro 2 veces paréntesis y ahí está expresada mi fórmula. Simplemente lo que vamos a hacer es tratar de resolverlo, de ver cuánto nos da y determinar entonces cuál es la población.
Entonces, para esto, recordemos que en la parte de arriba simplemente vuelvo y reescribo la fórmula, abro paréntesis, 7368 que multiplica 1,96 elevado al cuadrado por 60% por 60% por 40%. Cierro el paréntesis. Perfecto, ya tengo el resultado de la parte superior. Vamos a responder la parte inferior. Abro dos veces paréntesis. Inclusive aquí tuve un pequeño error, vamos a corregirlo. Y la fórmula me indicaba, no, ahí está bien, simplemente no se ve. Aquí me indica ahora dos veces paréntesis, 5% elevado al cuadrado. Lo vamos a multiplicar, abro paréntesis, 7368 menos 1, cierro el paréntesis nuevamente, más, abro paréntesis, 1,96 elevado a la 2. Listo, perfecto. Cierro, perdón. Lo voy a multiplicar por 60% y posterior lo voy a multiplicar por el 40%. Ahora sí puedo cerrar dos veces el paréntesis y quedó resuelta la parte inferior. Listo, vamos a ver cuánto es el resultado. ¿Cuánto es el resultado de cuántas personas tendríamos que participar o encuestar en nuestro estudio? Simplemente la parte de arriba dividida la parte inferior. Entonces me dice que tengo que encuestar a 351 personas. Vamos a quitarle los decimales y nos lo deja redondeado en 351 personas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es simplemente, como tenemos una basecita de datos, la idea sería seleccionar las 351 personas que, si usted desea, por el método de conveniencia, simplemente decir, bueno, vamos a tomar los 351 primeros y a estas personas es a las que les voy a aplicar el estudio. Ya, eso es conveniencia, ¿sí? Eso fue conveniencia. Pero podría darse el método probabilístico o de probabilidad, donde las personas van a tener la posibilidad de participar con la misma opción. Entonces voy a hacer un pequeño aparte y le voy a indicar entonces probabilístico. Entonces vamos a ver con el método probabilístico. Listo. Entonces, el método probabilístico simplemente es asignarle a 351 personas la misma posibilidad. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a enumerar esos 351 puestos. Yo lo voy a hacer aquí en este ladito. Vamos a crear 391 puestos para la encuesta. Aquí tengo 351 personas, ¿cierto? Entonces voy a hacer un pequeño cuadrito que me va a permitir identificar la persona a la que le voy a hacer el estudio. Entonces inclusive, permítame, lo que vamos a hacer es utilizar una pequeña formulita de Excel, y la formulita de Excel yo creo pues que la hemos trabajado en clase, y es aquella fórmula que dice igual aleatorio, ¿sí? Punto entre. Entonces la idea es generar un número entre 1, que sería el límite inferior, ¿cierto? Que es la primer persona del estudio, o sea, esta que está acá, 1, que está en la posición 1, y la posición 7368, que sería la última persona que hace parte del estudio. Vamos a ver, a confirmarles, les voy a confirmar efectivamente que son 7368 personas las que hacen parte del estudio,
Y entonces lo que hago con el método probabilístico es que a través de este aleatorio, entonces ya dije acá, la primera persona que voy a encuestar es la persona que está en la posición 3872. Entonces yo tengo que venir y consultar, tendría que venir y consultar a esa persona 3872. Vamos por aquí, 3872. Pues tendría que investigar o consultar a Yasmín Chavarriaga, ¿sí? Entonces digamos que de eso se trata, otorgarle la misma probabilidad porque estoy generándolo al azar y lo que voy a hacer es generar esos números aleatorios de la siguiente forma. Entonces aquí ya los generé, tengo 351 personas y lo que tengo acá en la parte resaltada en amarillo, lo que tengo acá, inclusive voy a copiar y voy a pegar como valores esos datos para que se quite esa fórmula de aleatorio y no me cambien. Entonces la idea sería encontrar a esta persona por posición, entonces encontrarla y esa persona es la que va a participar en el estudio. Yo le voy a mostrar aquí de una forma rápida cómo se implementaría esto. Entonces vamos a poner número, esta es la posición número, sería la posición que tiene dentro de la base de datos. Vamos a preguntarnos por el nombre, inclusive, dejémoslo hasta el nombre, ¿sí? Inclusive por aquí pues tiene el celular para que la llamemos y la contactemos para que haga parte del estudio. Entonces, aquí les voy a mostrar pues una herramienta poderosa a la hora de hacer investigaciones. Entonces acá apliqué el aleatorio, pero entonces para no buscar uno a uno a esa persona, pues lo que voy a hacer es un buscar V, que normalmente se trabaja en ofimática. Entonces lo que voy a hacer con el buscar V, es más, se lo voy a poner por acá, con el buscar V. Estoy buscando a la persona que está en la posición 1733. En la matriz donde lo voy a buscar es donde está esta basecita de datos. Entonces voy a seleccionar mi base de datos. Por eso es importante, digamos, practicar un poquito el tema del Excel. El indicador de columnas es el 2, que es donde está el nombre, y recordemos que siempre es falso. Listo. Entonces esto me va a evitar un poquito de trabajo. Entonces aquí me está diciendo que voy a encuestar a Camilo Garcés, a Lisa Sánchez, a Santiago Ríos, a Geraldine Paniagua y así sucesivamente. Y miren que no lo hice de una forma conveniente. Lo hice a través de un modelo estandarizado de aleatorio simple, aleatorio.entre, perdón, que me permitió seleccionar 351 personas de esa base de datos total que era de 7368. Entonces simplemente seleccioné estas 351 personas que son a las que les voy a aplicar el estudio y sería entonces aquellas personas que me van a permitir proyectar los resultados de ese estudio a toda la población, a todo este conjunto de gente. Entonces, esta gente posiblemente me dé las causas o me respondan la pregunta que estábamos haciendo, que es determinar el comportamiento de cartera y las causas que la originan. O sea, yo les voy a aplicar una encuesta con relación a esas causas y lo que ellos me respondan, yo lo voy a generalizar para la población, ¿sí? E inclusive, déjeme, yo se lo pongo aquí un poquito más gráfico para que lo entendamos. Vamos a ver si encuentro aquí un pequeño diagrama para explicarle más o menos en qué consiste. Vamos a, déjeme, yo busco aquí, ya por aquí tengo la figura y lo que estamos diciendo para resumirle o para dejarle un poco más de claridad
en este ejemplo es que usted con una muestra de 351 personas va a permitir proyectar esos resultados, esas preguntas, esas respuestas que le dieron a la población, que en total son 368 personas. Entonces usted va a poder generalizar lo que estas personas le dicen y se las va a proyectar a todo el total de la población. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si el 90% de estas personas que están en la muestra, de estos 351 personas, indican que tienen una deuda por problemas de liquidez, entonces vamos a decir que los 3.768, el 90% de esta gente, de estos 3.000, de estos 7.368, que lo vamos a expresar por acá, 7.368 por el 90%, vamos a decir 6.631 personas, de las cuales han participado en el estudio, ¿sí? O que hacen parte de la población, tienen dificultades con problemas de liquidez. Entonces, a pesar de que los resultados que nos dan a nosotros en esta muestra nos dan 351 personas, nos indican que el 90% tienen problemas de liquidez, voy a poder entonces proyectar a esa población el mismo resultado teniendo en cuenta ese 90%. Entonces miren que acá lo que hice fue calcular cuál es el 10% el 90% de la población que va a tener ese mismo problema. Entonces, digamos que de esa forma es que inclusive se realizan los resultados en las pruebas de laboratorio, en las pruebas de sangre, que sacan también una pequeña cantidad de sangre, y si en esa cantidad de sangre, por ejemplo, encuentran SIDA en un porcentaje pequeño, pues inmediatamente lo proyectan a todo el grupo sanguíneo, a toda la sangre que usted tiene en el cuerpo. Listo, perfecto. Este fue la introducción en la semana 1 al primer tema que vamos a trabajar en estadística. La idea es que para poder trabajar los diferentes conceptos estadísticos normalmente nos debemos de basar en datos ya recopilados, en información que se va a procesar, esos datos que se van a procesar y se van a convertir en información. Entonces, este va a ser el punto de partida para ir desarrollando cada uno de los conceptos. Para esta semana le voy a dejar un ejercicio un poco más pequeño, pero similar al que acabé de trabajar. La idea es que usted desea estudiar lo mismo, el comportamiento de cartera y las causas que lo originan de X entidad, de X organización. Le van a pedir que calcule el tamaño de la muestra y determine la muestra, ya sea que lo haga por conveniencia o lo haga por probabilidad, como usted le quede más sencillo, como usted lo vea más fácil, ¿sí? Recuerde que aquí tiene que empezar a encontrar los datos, donde n es dependiendo del número de personas. En este caso, usted va a tener 1025 personas que corresponden al tamaño de la población, ¿sí? Le piden un nivel de confianza del 95%. Recuerde que según la tabla que habíamos visto aquí iniciando la clase, el 95% no representa un valor de z del 1,96. Aquí nos ponen una probabilidad de fracaso del 50%. Ya sabemos que simplemente, de éxito del 50%, el fracaso sabemos que es 1 menos ese 50, otro 50%, y que el error que le van a permitir es del 10%. Listo, perfecto. Espero que haya sido entendido el tema, comprendido el tema. Cualquier duda voy a estar atento a través de los diferentes medios, muchachos, de comunicación. Bueno, les deseo una feliz semana a todos.